Ya ahora estamos live. Hola, hola. Ya ahora Hola, muy buenas estamos noches. live. Hola. eh, perdón, tenía el. ¿Mm? Ah, sí, sí, ahí lo escuché de acá. Sí, mutea Sí, sí, ya lo noté. tu retransmisión para que no tengamos ecos Sí, sí, sí. infinitos Eco infinito. dentro de la cuestión. ¿Cómo estás, Así Lucho? que aquí estamos, espérate, todavía no nos ven, nos están escuchando, creo, solamente. Ah, ya, Así estamos en... que vamos a entrar a mostrarnos. Hola a todos, ya nos pueden ver. Hola, muy buenas Hola a noches. todos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acá, depende del lugar del mundo. Depende de la hora en qué lugar del mundo, probablemente. Como nos ven tres pelagatos, vamos. Relájate, Son, recuerda. son Esto en es, Chile, es como una catarsis, nada más. claro. ¿Cómo está un Lucho? Aquí estamos un poco con frío, a pesar de que la tarde hizo calor, pero ahora está un poco más helado. Las tardes de primavera acá en Chile ya. Sí, está todo para la corneta ya. Sí, pues. Oiga, usted nos tiene que dar un importante mensaje. Exactamente. Primero, saludar a todos nuestros viewers de siempre y recordarles que tenemos nuestro Instagram para que nos sigan, donde Ya, vamos a estar publicando toda la información del podcast. Ya una vez ya haya más movimiento. O sea, ahora al principio estamos publicando solamente cuáles van a ser los temas de cada día, pero más adelante igual vamos a empezar a mover más la claro. información que vamos dando. Compártanos con sus amigos. Si alguien más quiere Claro, integrarse a la conversación, claro, bienvenido. igual agregar quizás en un futuro concurso y cosas así, pues, para hacerlo más Uh, bonito. ok, me encanta. Y lo otro, bueno, también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde subimos Es todas las retransmisiones repeticiones. que están grabadas del podcast, para que lo puedan ver, escuchar como quieran. Y Exactamente. como pudieron ver los que estuvieron conectados de antes, está activado el bot. No se le caigan las cosas, cuidado. ¡Ay, puta madre, ya! Ahora sí. Eh, Así que si ponen en el chat exclamación RRSS, el bot les va a enviar los links a las principales redes sociales que sería Instagram y YouTube, para que puedan acceder a toda la información que vamos a estar compartiendo. Así es. Así que eso, Oiga, don Lucho, dígame. ¿qué fue el último que jugó estos días? Voy a spoilear un poco del tema, pero jugué World of Warcraft Buena. y estuve puteando un poco en la tarde en Overwatch, porque no sé por qué sigo jugando esa cuestión, si es un asco. Power era pasar rabia ese juego. Y Ujú. no sé por qué lo sigo jugando, pero lo juego igual. ¿Cómo jugar Hearthstone? Claro. Así que Este Blizzard, por Dios. estamos. Ahí está. Bueno, y en la Switch estaba completa terminando. O sea, sigo avanzando con el Astral Chain, Ah, ya. que lo tenía pendiente, me lo compré en un viaje. Y. ¿Cómo se llama esto? Lo dejé como medio a media y ahora lo estoy terminando. Muy bien. ¿Y don este otro? ¿Qué está jugando? Yo estoy jugando habitualmente Phone Destroyer, que es el juego de South Park. Ya, Un PvP bastante entretenido, al estilo South Park. Bueno, debo ser un feligrés de South Park de toda la vida, de culto. de culto. No, si South Park para mí es una parte, es parte de mí. Y el Phone Destroyer, puta, es un juego bastante entretenido. Ya. Yo lo recomiendo. Así como para pasar el rato, funciona. Ujú. Es de Y carta, es como estilo de cartas, ¿no? claro, es un tipo de carta que es una especie de jugar por jugador, que las cartas tienen ciertas, le subes niveles, perfeccionas sus habilidades, algo así. Ya. Pero el juego, o sea, tiene, obviamente, si tú pagas, es por pagar. Y si tú pagas, claro, tienes acceso más rápido a las mejoras. Pero si no, yo primero lo he estado jugando free,
Ujú. Y no tenía ningún problema, fíjate. Ya estoy en rango relativamente alto a punta de esfuerzo y ha Me funcionado. parece, El esfuerzo acá paga. me Ahora, parece. obviamente, te tocan con padres que no cacháis cómo con niveles tan poderosos de carta están en el nivel que yo estoy. Po. O yo estoy muy alto o los otros son muy malos, no sé, pero me llama la atención. Ya, me Así parece. que eso y lo otro que he En estado eso estamos. jugando. Y lo otro que he estado jugando es el Final Fantasy, o sea, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, un juego que me gustaría profundizar un poco más en algún Ya, momento, que es me. buenísimo. Tú y tu Final Fantasy. Ya mi Final Fantasy, Sí. siempre. Así que eso nos lleva a nuestro tema del día. Po. Exactamente, Y juegos que nos marcaron. exactamente, don este otro. Hoy día vamos a hablar de juegos que Específicos. para nosotros, para Don Fede, Don Lucho, Don este otro, nos han marcado de alguna u otra forma en nuestra vida, tanto como gamer como personal. Así es. Entonces, la idea es que vamos a hablar como en general del juego, no vamos a entrar como en detalles técnicos ni nada de eso, sino que vamos a hablar como un poco más de la emoción, se podría decir. ¿Qué es Así lo que es. significó? ¿Cuándo empezamos a jugar ese juego? ¿De dónde salió? Para nosotros, o sea, cómo lo encontramos o cómo llegó a nosotros, por qué seguimos jugando ese juego hoy en día, y etcétera, etcétera. O lo retomamos con cierta frecuencia. Claro. Así es, pues, así que sin más preámbulo, entremos, Entonces, claro. principiemos. Dispare usted, dispare yo, como dicen. Voy a partir Así yo. que usted dispara primero. ¿Con qué quiere Voy a, disparar primero? yo voy a empezar con un juego de la NES, De la NES. que tiene un valor simbólico muy Ya. peculiar, porque era un juego que lo tenían unos vecinos que teníamos en la Ah, infancia. o sea, iba a bolsear. Y iba a bolsear ese juego en particular porque Ah, nos traía bastante satisfacción el jugarlo, a mí y a uno de mis hermanos. ya. Lo jugábamos harto de chicos con nuestros vecinos, y era parte de el itinerario. ¿Y de qué juego estamos hablando? Kirby It's Adventure, el primer Kirby. Kirby's Adventure. Y tenemos material de pollo, ¿no? A ver. Tenemos el video del 25 aniversario como apoyo. Mira, estás esmerado en Lucho. Sí, pues hay que ponerle enjundia al stream si no se pone fome. Tienes toda la Así razón. que coméntenos, Justamente, don ahí estamos, Feo. el Kirby del 93. Coméntenos, don Feo. Mira, Bueno, ya nos contó cómo conoció a Kirby, que fue a bolsearle a los vecinos, pegarle en se la bolsaba a pera, los vecinos. a Sí, ahí pegarle en la partimos. pera a los vecinos. Ahora, yo quiero lanzar ante un datito Mm, con respecto al juego. Un datito que, bueno, nuestra intención tampoco es dar de muchos datos, pero este me parece bastante interesante ya, con respecto a Kirby. ¿Usted sabe por qué Kirby existe? ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Por qué Kirby existe? ¿Por qué significa Kirby para Nintendo? Algo que chupa todo. No, ya, les voy a contar. Kirby es un homenaje que hizo Nintendo a un abogado. O sea, sé que el nombre fue el homenaje, pero el juego no Sí, nació po, o sea, por el abogado. no, pero es un homenaje, eso digo, es un homenaje. Es Ajá, un homenaje, es una carta de agradecimiento ya. de, de este abogado que defendió a Nintendo en unas circunstancias muy peculiares. Ujú. Déjame buscar un torpeo que tengo Ah, porque no, mal. Ahí no estamos prefiero. mal. O sea, no. No Debería pasa saberlo. nada. Si es uno de sus juegos favoritos, debería Es saber esos datos. es que la quiero contar bien. La quiero contar bien. Ah, No me no, gusta venga con contarla. cuestiones. No me gusta contarla. Acuérdate que aquí opinamos de manera prepotente de cosas que no sabemos, así que Tú lo harás, yo no. tenéis que opinarnos. No, pero un datito que no le hace mal a nadie. Para nada. Dame un momento. Que aquí tengo la. Lo voy a leer. Voy a tratar de resumirlo. Ya. En el 82, cuando Nintendo
había Ya, lanzado Donkey Kong, ya. le metieron una demanda, ¿Verdad? Porque los de Universal, ¿no? desde Universal le mandaron una demanda a Nintendo por copyright Porque creían que por- Donkey Kong estaba copiado de King Kong. de King Kong. Ya. Exactamente. Entonces, Nintendo contrató a un abogado que se llamaba John Kirby, Ah, que les vuelvo a recomendar el documental de High Score que está en Netflix, ya, donde le hacen una entrevista a este abogado ya. y cualquier parecido a la realidad es cosa de usted. Yo lo vi y yo dije, es Kirby. Porque O sea, por la forma de la cara. es rosado y redondito. Es como rosadito, redondito, no sé, la cara es Kirby. O sea, Ya. es como un Kirby humano, no sé. Pero esta, Qué esta, bueno. O sea, claro, hablaba así raro no, y no, no, cuando comía la forma de la cara, aspiraba. todo. La forma de la cara, la forma el color de piel, es Kirby, o sea, como que el boceto de la cara de Kirby está abogado. Ya, Y bueno, y en el documental, que les reitero, véanlo, explican bien, de manera bien neutral, qué significó este juicio para Nintendo. ya. Y se lanzan unos datitos que son muy entretenidos, o sea, el significado de Donkey Kong en Japón. Ujú. Significa también que cómo este abogado tuvo que ir a investigar a Japón, tuvo que hacer todo un levantamiento de información para demostrar de que el nombre es parte del vocabulario japonés. Entonces, este abogado ganó el juicio, porque si Nintendo perdía el juicio, no se tenía que ir de Estados Unidos. Ujú. Ese era el tema. Y entonces, Nintendo le hizo un homenaje con este juego, como en agradecimiento. Este abogado falleció el año pasado. Él dice el documental como en memoria. Ya. ¿Ya? Les Ujú. recomiendo que lo vean. Es muy interesante. Ese capítulo, esa parte del capítulo debe durar unos 10 minutos. Es muy interesante. Así que, veanlo. Bueno, retomando el juego. Ya. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué eligió este juego, Danete? porque este juego era uno de los de que en infancia con mi hermano íbamos a bolsear a los vecinos porque era demasiado, bueno, para cabros chicos era como demasiado muy llamativo en la estética, en los colores, en la música también que te llama. Y además también el gameplay del mismo juego. Es una plataforma, pero Ya. no una plataforma cualquiera. O sea, saliste de Mario, por ejemplo, Ujú. y de Mario 3 con power-ups, llámese la flor de fuego, la corna mapache, traje rana, etcétera. Ujú. Pero acá tenías un ilimitado surtido de power-ups, ¿Verdad? con el solo hecho de comerte un enemigo que tuviera alguna habilidad especial y adquiría sus poderes. Claro. Entonces podía hacer fuego, hielo, luchador, con martillo, con espada, con boomerang, hasta un extraterrestre. Y era uno cabros chico, era la novedad, o sea, me puedo transformar en lo que yo desee, ¿cachai? Sé lo que quiere hacer. Puede ser una Claro, Barbie Girl. algo así, claro. Entonces resulta que el juego, Ya. esa dinámica, y además que el juego es rápido, o sea, no es como Mario que tenía, bueno, limitaciones del mismo software, pero Kirby se pegó un salto bastante importante, creo yo, en el tema gráfico. O En sea, el el tema primer gráfico, Kirby igual era bien plano. sí, pues, pero se pega un salto, no es cualquier tema de gráfico, ¿cachai? Entonces, este Kirby, y Ujú. este Kirby yo creo que era, o sea, este Kirby con el de Super Nintendo, Ya. son los dos, para mí, los dos mejores de la saga, definitivamente. La saga no trae detalle, pero este era como un juego, a ver, yo lo percibí infantil, pero tirando para maduro, porque igual tenía unas cosas bastante como, no sé, pues no para niños, ¿cachai? Por ejemplo, la pelea final la pelea final de Kirby, Ujú. el Kirby Last Adventure, no era nadita color de rosa, pues. Era luchar contra, era un vampiro, un hechicero, primero contra su bola de cristal, que después salía el hechicero y tenéis que destruirlo. Y no Ujú. era una pelea fácil, ¿cachai? Ujú. Entonces, esa dinámica del mismo juego
con el tema de las locaciones, ya no era un tema de plano lineal, sino que era ir para todos lados, ¿cachai? Y yo siento que fue una cosa, un hecho importante en la vida gamer, porque era un juego que te permitía explorar un poco más y, digamos, ir un poco más allá con la imaginación, con el tema de manipular el fuego, manipular el hielo, ¿cachai? Entonces, encontré entretenido. La electricidad también, Claro. en sus distintas formas, y también las distintas mini misiones que tenías que hacer también. Están los minijuegos, estaba el de los vaqueros, estaba la máquina de peluche, y creo que se me olvida uno, pero no me acuerdo. La cosa es que este juego, todas esas pequeñas cositas, por ejemplo, el quién dispara primero, era importante porque probaba tu velocidad mental. Ah, claro, es que Porque, después los juegos más adelante le agregaron como minijuegos, pues, ¿no? claro, Que tener un tenía como una minijuego. especie de lobby y había minijuegos. Claro, pero este Kirby, pues, yo tengo en mente que eran 3 minijuegos, no me acuerdo el tercero, Ujú. pero era entretenido. Me entretenido el disparo usted, disparo yo, no sé, o sea, el disparo usted, disparo yo, era divertido. Ya. Y quiero hacer mención a las peleas de los jefes, ¿Ya? ¿Algún particularmente, jefe en particular? ¿tú sabes cuál? No sé. Meta Knight, Ah, Meta Caballero. Meta Caballero, porque uno iba para allá con el power más de costumbre, no sé, ponte tú el boomerang, y no, pues, la pelea se hace espada a espada. Sí, pues. Te obligaban a escoger la espada Mano a para mano. pelear con... ¿Cómo? Una pelea mano a mano. Pelea mano a mano, Pelea a entonces muerte con cuchillo. pelea muerta a cuchillo, pues, Con entonces era como cuchillo. la primera vez, yo sentía que la primera vez que decían ya, igualdad de condiciones para la pelea. Y entonces tenéis que saber manejar la espada apenas supera, ¿cachai? Y la Claro. pelea con Meta Caballero es entretenida, es muy entretenida. Porque cuando lo derrotas, yo sentí una satisfacción de que era como mejor caballero que él, ¿cachai? Entonces Ya. ya te daba todo el pase para la parte final. Pues. Ujú. Que por ejemplo, bueno, en realidad el otro boss que puedo hacer mención es al Rey DVD, porque la pelea igual era entretenida. Contra el Rey Dividir. Sí, pues, tenía su complejidad, o sea, poniéndome en la situación de un cabro de infante, ¿cachai? Era complicado porque igual la mecánica tenéis que, o sea, hay patrones, pero igual tenéis que saberlos bien cómo aprovecharlos. Ujú. Y la pelea final contra la esfera y el hechicero, igual tiene un patrón, pero tenéis que tener cuidado porque si te descuidáis un momentito para la casa, ¿no? Sí, pues. Y además que también el sistema de exploración, que no era tan solo el hecho de, como en Mario, que terminabas una etapa, te traes un tubo y después entrabas al otro mundo. No, acá el sistema de las puertas lo encontraba también bien entretenido, bien dinámico. Entonces, como que entrar a la aventura, que es parte un poco de mi estandarte como gamer. Ujú. Entonces, yo quería dedicarle este espacio a este Kirby. Yo considero que es esencial dentro de la vida de la NES. Ya. Yo creo que uno de los mejores juegos de NES. Por todo lo que he mencionado. Y si alguien no lo ha jugado, el juego es cortito. Le pueden dar un tiempito así de sumamente de ocio completo. Puede ser, ¿cuánto uno puede terminar ese Kirby como en 2 horas, 1 hora? Creo que está en la Switch Online, el Y está en la Switch Kirby Online, sí. Dreamland. Y emulaciones para quienes lo dispongan. También. ¿Ya? Así que eso quiere hacer mi comentario, este pequeño homenaje Aquí, al primer Kirby. aquí, un Así buen que eso les puedo personajillo. compartir, queridos espectadores. Espero les haya gustado un poquito Bien fome su las presentación. impresiones. Bien fome. ¿No? Estoy en virtud No, del tiempo. pues, bueno, igual la idea es que nos podamos distender un poco más con este tema porque como es más al cocoro, ¿cómo se dice? Ajá, Entonces nos queremos tomar esa licencia de hablar exactamente. un poquito más. Claro. Bueno, por eso Pero voy a hablar al final del principal. exactamente. Entonces, don Lucho, ¿cuál es su primer juego que nos trae a la mesa? Aquí pasamos del rosado
Al azul. Al azul. Al azul. ¿Por qué? Porque el juego que yo voy a hablar, Pokémon Blue. Pokémon Blue. Uy. Pokémon El Blue fue, creo que uno de los primeros juegos. De hecho, fue el primer juego de Nintendo que jugué. Y uno de los primeros, el primer juego emulado que jugué. El primer juego al que me hice, a la primera saga a la que me hice fanático. Eh, bueno, igual había jugado hartos juegos antes. Tenía un tío que nos llevaba juegos en disquete, pues, a ese nivel. Usted pasó por los disquetes. Usted pasó por los disquetes, esos cartoncitos. Para que sepáis, pues. Alcancé a tener juegos en disquete. Así que. Yo también. Para que no, veáis los retro, los retro ahí. Pero sí es parte de la vida. A flor de piel los retro. Exactamente. Eh, Siga comentando lo de Pokémon Blue. bueno, fue uno de los primeros juegos que jugué. Y no me acuerdo si me lo prestó. Creo que me lo prestó algún amigo, un vecino, algo. O el compañero del colegio, no me acuerdo bien cómo fue la adquisición, la primera adquisición. Pero me acuerdo que estaba en un disquete. Y llegué a mi casa a instalarlo, po. Entonces venía un emulador de la pera, así, muy charcho, con el Pokémon. Y Ya. empecé a jugar y dije, ¿qué es esto? Así como, ¿qué es esto? Porque no cachaba nada, pues si tampoco había visto, todavía no salía la serie cuando estaba el emulador. Claro. Y porque la serie, el juego es del 95, creo. Sí. Y la la serie se salió estrenó no. ¿90 y algo? Son el 96, creo. Bueno, ya, pues, la serie salió como A ver, voy a buscarlo porque no quiero dar. El 97. Echo, ya. Okay. Entonces, eh, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. El hecho del disquete de la serie. El disquete, ya. Entonces, yo partí. No sé qué. Pensando, así como recordando, creo que primero vi la serie y después jugué el juego. Ya. O fue más o menos paralelo. Ujú. Como que empezó el tema de Pokémon cuando se estrenó, porque mi primera llegada con Pokémon fue a través de las cartas de Pokémon. ¿Cachai? Porque llegaron unos compañeros al colegio con cartas. Y oye, ¿qué es esto? Y todo, no, es Pokémon y no sé qué. Y hay un juego y no sé qué. Oye, un juego, sí, mira, te lo puedo prestar. Aquí está el disquete. ¿Cachai? Ya. Entonces, ya, pues, llegué a mi casa y empecé a jugar. Pues, si ¿qué diablo esta cuestión? ¿Por qué tengo que hacer? Y ahí te explicaban todo, pues, que era el mundo de los Pokémon, y ahí con el intro, de la pelea de Gengar contra el Nidorino. Y, y es bien nostálgico para mí porque yo pensaba harto. O sea, fue uno de los primeros juegos al que me hice fanático. Y eso después me llevó a la serie. Pues, después llegaba así como el colegio hecho una bala. Porque desde que salía, el colegio, bueno, el colegio donde estaba súper lejos de mi casa. Entonces me llevaba el furgón o el bus del colegio a la casa. Y yo llegaba así como justo. Y ya había empezado así como unos 5 o 10 minutos. ¿Cachai? Entonces llegaba así como casi que apuraba al chofer del furgón Acelera el chofer, acelera el para que chofer. se apurara, pues, si yo quería llegar al Claro. Pokémon, pues. Y ahí llegaba y pues, bueno, si llegaba a comer, me servían así la comida donde estaba la tele en la pieza de mi papá. Y comía el almuerzo, cena mientras veía la serie, pues. Hasta Claro. llegaba como justo porque igual hacían trampa en esa época y ponían el opening y después iban a comerciales y Sí, después partía la serie. sí, me acuerdo perfectamente de eso. Entonces yo llegaba justo cuando, o estaba, llegaba como justo en esa transición donde estaban los comerciales después del opening. ¿Cachai? Entonces ahí lograba ver la serie y todo y bien. Sí, y ahí empezó como el fanatismo por esta serie. Entonces primero empezó con el juego, con la serie de televisión y después con las cartas.
Claro. Yo estuve como 3 años creo que rogando a mis papás que me compraran un mazo de cartas de Pokémon. Y me compraron este mazo que era el de que venía con Gyarados. Ya, creo que. Porque no sé por qué me gustaba mucho elegir el Pokémon de agua. Y yo creo que también fue Ya, influenciado por que el primer juego que jugué era Pokémon Blue, donde el personaje como el que representaba al Blue era Squirtle. Entonces siempre elegía el de agua, pues. Entonces yo elegí el dale. de agua, dije pensando que quizá, no me acuerdo bien si lo elegí pensando así como medio influenciado por el tema del juego que era Blue Ujú, y que el que salía en la intro era el Squirtle y que claro. el que salía en la carátula también era y todo. Que era el Ujú. Blastoise, que era la evolución y todo. Entonces de ahí empezó como mi, La senda. mi aventura como maestro Pokémon. ¿Viste? Y siempre, todos los Pokémon siempre elijo el de agua. Me da Ah, lo mismo la versión. es costumbre. Sí, me da lo mismo la versión, si es más nuevo, cuál es mejor, cuál es malo, no sé. Siempre elijo el de agua, siempre. Y Ya. en mi cábala por cada juego. Y eso. ¿Cómo es tu impresión del juego? Bueno, en un principio, Sí. o sea, en un principio igual no cacháis nada, po. Tenés que ir como viendo cuáles son los botones y todo. Ujú. Y bueno, y yo lo encontraba genial al principio, pues si uno era caro chico decía, oh, cacha los animales que salen y todo, ¿cachai? Porque uno mira los sprites de esa época y los monos son horribles. O sea, si los miras ahí ahora, Sí, como que son no. horribles, horribles, horribles. Son unas aberraciones y hay muchos que han cambiado como exageradamente en el tiempo. O sea, los Sí, diseños del sprite, si veis el Pokémon Blue, el Pokémon Red, Pokémon Green originales, desde ese lanzamiento hasta, no sé, pues el Pokémon Espada Escudo, los diseños igual han cambiado harto. bastante. Obviamente por la tecnología que soporta el juego Ujú. y también porque el estilo tiene que ir evolucionando, pues no puede quedarse en 2D, ¿cachai? Exactamente. Y a medida que iba avanzando la tecnología, perdón, también tenía más píxeles para poder hacer mejores diseños. Entonces, Exactamente. se ha mejorado harto el diseño de los Pokémon. Entonces, y ahí me hice fanático. Y después, cuando salió el Pokémon Yellow, ahí ya me volví loco. Porque Sí, además de tener tus Pokémon, estaba el Pikachu que te seguía atrás tuyo así como si fuera un perrito. sí. Entonces, como que le daba cierto aire como a un Tamagotchi, ¿sí? Como que tenía ahí tu mascota que te acompañaba a todos lados. Justamente. Y tú volabas con Pikachu y te lanzaba el estado de ánimo. Sí, pues entonces Entonces y te era. hacía carita Sí, o te hacía como algunos tenía como, bueno, igual era súper limitado, tenía como 3 expresiones faciales creo y como 2 frases, una cosa así, que sí. te decía cuando lo apretabas. Ujú. Y, y ahí Oye, empezó mi fanático. ¿no te pasó que con Pokémon tuviste que sí o sí entrar directamente a aprender inglés? Sí, de hecho sí. De hecho, ahora que lo pienso, si lo mencionas, eh, ¿cómo se llama esto? El tener el juego, como venía como de afuera, estaba en inglés. Entonces, y no estaba localizado acá tampoco, todavía. Exactamente. Porque ni siquiera sé si habían llegado las Game Boy en esa época acá a Chile. No, creo que no. Estoy hablando como el 96, 6, 7, 8, sí, por ahí. 97, 8 a Antes lo del más. 2000. Ujú. Tiene que haber sido antes del 98. Así es. Y también me ayudó a aprender inglés, pues si no cachaba nada, pues porque como el juego estaba en inglés, tuve que ir aprendiendo inglés para poder saber qué hacer. Exactamente, o sea, permíteme hacer una acotación con respecto a eso, porque es un detalle que, no, que pasa desapercibido, pero yo siempre le pongo atención, que el jugar Pokémon, para los que jugamos Pokémon, Pokémon desde chico, Ujú. el hecho de tener que entender Sí, los pues, ataques, qué hace cada cosa, etcétera, te forzaba a aprender inglés ya sí, pues, porque como era la motivación. Perdona, y sumado
al juego de cartas, porque el juego de cartas también venía en inglés. Sí, también, de hecho, sí, aprendí tanto inglés que después cuando jugamos con mis compañeros me pedían a mí que les tradujera lo que decía la habilidad de la carta, o Exactamente, me decían, oye, ¿qué dice? ¿Cuál es la habilidad de esta carta? No, tenés que, no sé, tirar una moneda, o no sé, o hace más daño con tal cosa, o le quita una energía, etcétera, etcétera. exactamente. Entonces Claro. ahí tú aprendías palabras clave y el hilar frases. Y lo bueno es que al final termináis aprendiendo inglés por como Diversión. no, no como es como un proceso así como implícito, no es tan Sí, forzado. Entonces justamente, como que lo aprendís como de manera casi natural. exactamente. ¿Cachai? Ese es un punto muy importante. Porque no estáis como estudiando, No, ni buscando en el diccionario, nada, sino que empezáis como a asociar. Entonces, si exactamente, veis, empezar a asociar. no sé, el Charmander hace flamethrower, entonces tira fuego. Ah, me imagino que flamethrower significará algo asociado con lanzar fuego. Claro, ¿Cachai? lanza llamas. Y uno iba como sacando el inglés más por asociación que como por estudiarlo. Claro, claro, porque pasaba incluso con Bubble o Bubble Beam. Con Sí, po. Bubbles, burbujas. Si saliera una burbuja, tú decías, Bubble, burbuja. Sí, Y Bubble po. Beam era como Mucha burbuja, varios de burbujas, claro. mucha Varios burbuja. Entonces ahí entendías que Beam era rayo. Claro. Entonces, perdona que me tome este espacio porque para No, mí es pues no, ni importante. un respeto, te dejé hablar y me estáis quitando el espacio. No, te estoy dando permiso. Estoy tocando Sí, este punto dale, porque no. Dale, dale. estoy tocando en este punto porque es importante. De verdad, yo siento que Sí, mucho yo de lo creo que aprendimos que. inglés sí fue por ahí. Sí, fue en parte. Yo creo que el inglés que aprendí fue está muy ligado a los juegos. Sí, yo también. Porque en esa época todos los juegos llegaban en inglés, po. Exactamente. Y no, y anda a que te llegaran juegos en otro, así en chino, en japonés, no, ahí ya era casi, Uh, no, era imposible jugarlo, o sea. Me pasó con el room Porque el primer room de Pokémon Go. claro, a diferencia del inglés, es como que el chino y el japonés tiene distinta escritura, pues, entonces ya la asociación es mucho más difícil. Incluso fanáticos de Pokémon, aprendían japonés por Pokémon. Claro, pero ya estaba a otro nivel, Ese ya. otro nivel, obviamente, Sí, otro pero igual lo nivel. hacían. O sea, era chico, pues, tenía como Sí, menos de 10 obvio. años, entonces no me iba a dar la baja a aprender japonés. Y Claro, además, como me llegaron el juego en inglés, entonces, obligado inglés. claro. Oye, entremos un poquito más al juego, porque quieres hacer esta pausa de minutos, pero entremos un poquito Ajá. más al juego. ¿Qué Oye, te espérate, parece espérame, que se me quedó pegado el material de apoyo, no está Ah, corriendo. chuta, ok. A ver, se me quedó pegado. Ahí está, ahí sí, ahí está corriendo. Oye, coméntanos cuáles son tus impresiones del gameplay, el hecho de el objetivo del juego, Ya. por ejemplo. Era bien sencillo en todo caso, porque era prácticamente moverse y apretar A. Moverse A, moverse A, moverse A. Entonces, igual, a pesar de que las instrucciones que salen al principio no son tan así como wow, ahora eres súper experto, No, igual era bien intuitivo porque era súper lineal el juego. sí, Al menos al principio, hasta que llegáis a la parte donde necesitáis corte, ahí como que todo se jode. exactamente. ¿Cachai? Porque al principio igual es súper lineal el juego, hasta que necesitáis corte. Ujú, Tenéis más o menos pistas por donde tenéis que ir y todo. Igual el juego como que te auto guía solo, porque sí, los caminos igual están bien marcados por donde tenéis que ir. ¿Cachai? Te dice como... No te lo dicen, pero ¿cachai? Porque hay partes que están bloqueadas, hay partes que no están bloqueadas, entonces sí, y como que te fuerzan a tomar cierto camino que al final va desbloqueando el resto de cosas. Entonces no era tan complicado de jugar tampoco. no. De hecho, no. Incluso te hacía pensar el tema de las debilidades y resistencia. Porque Ujú. recordemos que en este juego tú tienes acceso a ¿cuántos elementos? 16. Como 16. 16 elementos. 16 elementos. Cada Pokémon tiene un elemento. Ah, no recuerdo el número exacto. Son 16 y en Pokémon Gold aparece el 17. Si me Pero preguntáis, no sé. cada líder de gimnasio era un elemento.
que después el Pokémon Oro se extendió a los otros 8 que faltaban. Ya. O sea, tienes Pokémon de roca, Pokémon de agua, Pokémon de fuego, planta, electricidad, fantasma, psíquico, insecto, veneno, etc. Mm. Entonces, el hecho de buscarte un elemento o un elemento afín, como en tu caso era el agua, Ujú. mi caso, ponte tú, para partir siempre, bueno, era fuego, siempre Charmander. Pero, El Charmander pero, Lover. ¿Mm? El Charmander Lover. Ah, pero el hecho también te identificaba con un elemento, o sea, yo quiero, no sé, Pokémones de tal cosa, Pokémones de estas características. Entonces, Es te que dan siempre opciones de elegir. al principio igual no sabía el tema de las debilidades, resistencia, de las evoluciones y todo. Entonces ya avanzaba nomás, pues, y el Pokémon que me llamaba la atención lo atrapaba nomás. Claro, Y al principio igual como que atrapáis cualquier cochina que encontráis en el camino y después te vais dando cuenta que hay otros Pokémon que son más fuertes, otros que son más débiles, tal y tal cosa. Y así, pues. claro. Cuando entrabas un poco más en el juego, cuando te das cuenta de que Butterfree ya no era tan bueno. Sí, y en eso porque igual tampoco habían guías. ¿No? Tenías que esperar la Club Nintendo para que te La saliera Club alguna Nintendo, papita. justamente la Club Sí, me acuerdo Nintendo. que mi abuela tenía un almacén y le llegaba y mi tía realmente le compraba la Club Ah, mira Nintendo qué bueno. y me la guardaba. Mira, interesante. Y yo me la iba a pelar después. Claro. Me la iba a pelar del almacén. Oye, Porque traía, y era la Club Nintendo, era la única forma de encontrar como las papitas del juego. de hecho, bueno, eso también me sirvió para ver los juegos también. Sí, po. Oye, ¿y cuál fue tu líder de gimnasio más complicado? O al que le tiene más respeto. A ver. Uno que así como que me haya costado Sí, en principio. en esa época. Ujú. Creo que Blaine fue. A pesar que mi Pokémon era el de agua, igual era bien jodido el Arcanine que tenía. Sí, era jodido Arcan. Tenía que leviar bien tus PJ y ahí los puedes guanchotear. Pero era bien jodido. Claro, un detalle, cuando uno juega, porque bueno, Pokémon es un RPG Chipo. en arquitectura. Cuando tú juegas el juego, o sea, o te enfrentas contra un enemigo al nivel del enemigo, se te complica bastante el panorama. O sea, si estás sobre el nivel, obviamente Sí, eso es como le decimos nosotros, one shot y era, ¿ya? sí, Pero, pero si te llegabas a nivel, tenías que darte un poquito más de, de de trabajo. ímpetu, de trabajo y ímpetu un poquito a saber qué hacer bien. Sí, pues igual tampoco tenía ahí noción de la diferencia, qué significaba la diferencia de nivel. Obviamente uno podía Claro, sacar como por reducción, así como ya, si uno tiene nivel más alto, se supone que debe ser más fuerte. Pero claro, pero que la brecha, cuando es significativa, pues, eso no tenéis cómo saberlo así si eres cabro exactamente. chico, porque uno como cabro chico no piensa ese tipo de cosas, pues, sino que No, va y veis que el número es más grande y vaya a matar nomás, pues. Si te exactamente. resulta bien y si no, seguí hasta que te resulta nomás. Y ahí en la misma pasada de ir contra un líder de gimnasio y no sé, pues, le lográis matar el primero, pero no el segundo y te mata todo. Ahí como que igual vais sacando un poco de experiencia, te suben tu nivel hasta que lográis pasarlo. Pero no vais de manera no ibas como de manera consciente a decirle o pensar ya voy a leer tanto, voy a no sé, farmear tanta experiencia, va a subir a tanto nivel y no sé qué. Avanzar, no, no, Claro. no me Por complicaba. eso, Y hasta el día de por hoy eso. tampoco me complico. ¿Eh? No, Hay claro. mucha gente que le gusta el tema del competitivo hoy en día y hay un montón de formas como de crear al Pokémon perfecto, como se puede decir, a través de la crianza, de la mezcla de ciertos objetos, etcétera, etcétera. Y sacar como los Pokémon perfectos, a mí hasta el día de hoy como que eso me da lo mismo. Yo saco el Pokémon que me gusta y me gusta, lo atrapo y lo uso. Por eso a mí para mí la saga se arruinó con Rubí Zafiro. Entonces sí, Sí, ahí se fue al carajo. De mi punto de no, vista, a mí me sigue gustando. no, a mí no. O Porque sea, ahí, no, que ahí entra justamente lo que tú mencionas. El sacar el Pokémon perfecto. sí, pero que Ahí eso es entra. más que nada para el competitivo.
Sí, pero Si igual querés, te influye un poco en temas en el juego principal, sacar así como el Pokémon perfecto, sinceramente, mi percepción es que no te afecta mucho. O sea, voy a tapar cualquier Pokémon y vaya a pasar igual el juego. Yo digo que igual te afecta un poco dependiendo del gimnasio, en mi opinión. No sé, es que Yo, por ejemplo, no soy tan purista con el tema de las estadísticas. ya, no, Entonces, a mí mi me cargó eso. percepción es que el juego sí o sí te lo debe pasar. O sea, Ajá, no. Independiente de si tu Pokémon tiene los stats perfectos o no, lo vaya a pasar igual. Ahora, si exactamente. quería entrar al competitivo, obviamente va a necesitar mejores Pokémon, con buenos Sí, stats, con buenas características, con ciertas habilidades, etcétera, etcétera. Y ahí hay que claro. ponerle un poco más de color, pero Ujú. no es como mi área de Pokémon. Nunca me gustó. No, claro, no, claro. Yo quería comentar que el gimnasio que más me complicó fue Sabrina. Sabrina, Sabrina. sí. Yo no podía creer que me estuviera dando con el Alakazam. Me encima, y los Pokémon que evolucionaban por intercambio, pues, no teníais No, cómo sacarlos. Porque exacto. en esa época el emulador no tenía Y justamente, el sistema como para emular el cable link claro, no y tenía. hacer la evolución, pues. Claro, Entonces entonces, nunca podía tener ni un Cadabra, ni un Gengar, o o sea, sea, un obviamente en ese Alakazam, momento el tenía Alakazam, Alakazam, el al Gengar Gengar y a y Machamp. Machamp. Y ¿Cachai? Golem, Golem. Era lo único Pokémon que no podíais tener. Bueno, igual habían varios que no podíais atrapar en una versión que sí estaban en la otra. claro. Y Y, y eso, no sé qué más agregar al tema. yo quiero agregar una cosita a unos minutos. Una Quiero agregar rotación. de que Pokémon es un juego que hasta el día de hoy está vigente, muy vigente. Sí. Es una franquicia que genera, es muy rentable. Ujú. Y del Pokémon Blue, y bueno, Pokémon Blue, Red y Green y Yellow, yo Ajá. quiero hacer un poquito hincapié en el After Game, Ya. son dos After Games, si no me equivoco, al final de cuentas. Es Mewtwo Sí. y la pelea contra el Profesor Oak. No, creo que la del profesor Oak esa nunca existió. Nunca existió, ¿cierto? Yo he No. visto harta gente, he escuchado o leído No, que decía que no, que un crack, era un hack. un hack, No ¿cierto? Ya, era real. El Mewtwo sí. Y de hecho, me acuerdo que a Mewtwo lo encontré así como pura chiripa. sí, pues, si uno se Porque, preguntaba ya, te pasaba el juego y sí, qué po, venía después. sí, po. Y Esa, llega la parte donde te mencionan que están las aves legendarias y empezás a recorrer para capturarlas. ajá, Y en la pasada como que de repente pilla YouTube. justamente, ahí pillas a Mewtwo. Sí, pues. Entonces, ahí, no, mi punto era solamente del tema de After Game, que ahí este es el primer juego con un After Game, en el que rigor. Claro. Muy impresión. Y tampoco lo que tenía eso es que no era como rejugable. Porque No, una vez lo terminabas, tendrías que borrar la partida para empezar otra. claro, no, Entonces era como perder a tus Pokémon, entonces era como casi matar a tu perro para partir de nuevo, claro, ¿cachai? justamente, porque todo Entonces el como tema, que tú terminabas el juego y ahí quedaba. claro, si Entonces, jugaste, entonces hacía como una copia del archivo y partía desde claro, otro archivo exactamente, distinto. Entonces se creaban como dos juegos distintos y quedan los dos con el 6 cada uno separado. exactamente. Y lo otro, bueno, si uno lo jugaba en Game Boy, la misión era capturarlos a todos. Tipo, Ese era el objetivo final, al final de cuentas. Capturar los 150 Pokémon. ¿cómo era? Algo en inglés, aprende inglés y no sabe ni decirlo, cuestión. Gota catch them all. Claro, Gacha Gachemol. Gacha Up. Gota catch them all. Es la Claro, cuestión. Eh, y eso. Esa es mi historia con Pokémon. muy buena historia. Mejor que Crepúsculo, ¿no? Siempre mejor que Crepúsculo, siempre mejor que la película de los varillas. Claro. Así que eso hasta ahí quedamos bueno, y pasé por todas las versiones. Creo que he jugado todas las versiones que han habido. Más los spin-offs. Bueno, mi spin-off favorito de Pokémon es Pokémon Stadium. ¿Mm? Pokémon Stadium 2. Me encantaba.
Porque bueno, que incluía muchos Pokémon, como que entre comillas se saltaba, o sea, lo único malo era como que se saltaba el tema de la historia, Claro, pero tenía la opción de como armar tu party, jugar con amigos, con tus hermanos, y elegir como tu equipo ideal y pelear nomás. exactamente. Y los minijuegos que tenía eran muy bacanes. De hecho, yo jugué Stadium con chicos del colegio en su momento. Íbamos a un lugar de videojuegos a jugarlo. Claro. Hace batallas Pokémon. Y era bacán. Horas y Sí. horas de diversión de Pokémon Stadium. Ujú. Exactamente. ¿Algún juego favorito de Pokémon? El mío, ¿Mm? el Cristal. Crystal. Bueno, también está dentro de mis favoritos, Pokémon Crystal. El Cristal. Yo creo que el Cristal fue el mejor juego de Pokémon a día para ver. ¿Cuál? A ver, el que más me gustó fue el Platino. Platino también. Y el Platino Platino es fue uno de Cristal, mis Platino. favoritos. Sí, para mí es Platino, o sea, Cristal, Platino. ¿Mm? Se podría decir más o menos. Bueno, y gracias a Pokémon Yellow que también nació Ah, sí, muy bueno. mi Pikachu afición. Claro. Entonces soy como medio coleccionista de cosas de Pikachu. Ajá. Y algún día las vamos a mostrar aquí en este. Claro. Cuando necesitamos un stream de relleno, ahí mostramos algunas cosas. Material de apoyo. Claro. Muy Así que bien. eso con Pokémon. Pasemos al siguiente tema, pues, don Uy. este. Mire, yo quiero hacer un gancho. ¿Cuál? Pokémon para muchos fue el primer RPG que jugamos, Sí. en estricto rigor. El Ujú. juego, como mencionó Don es bastante sencillo, el objetivo es súper claro. Te esforzaba un poco, o sea, el tema del inglés, el tema de la estrategia, etc. Ujú. Y eso, yo creo que Pokémon fue muy importante para lo que por lo menos para mí vino después, en el área de los RPG. Ya. Porque, como ya lo hemos ¿De qué estamos mencionado, hablando? te da el puente, El puente. A ver, ¿de qué? claro. A ver. Y este pequeño puente es para hacerle la introducción que es para mí mi juego favorito de la vida. De la vida. Final Fantasy 6. Y aquí tenemos material de apoyo también. Creo que es la Yo intro, el quiero, trailer. este es mi tesoro. Este es como parte de mis tesoros. El cartucho Original japonés. original japonés que lo encontramos, bueno, cuando el Lucho compartimos un viaje a Japón y encontramos unos lugares donde esto estaba a la venta y yo Sí. dije, esto es mío. Y no tan solo para afectar fanatismo, aquí tengo el soundtrack oficial. Ay. Ella, la ¿Cierto? coleccionista. Obvio. Soundtrack oficial. Tengo también la confrontación del bien y el mal, Ya. ¿cierto? Ahí los Claro. protagonistas y antagonistas. Claro. Y además, hacerle hincapié a la protagonista. Ah, miércoles. Y después quiero referirme brevemente a esto, a los ¿Qué es eso? Distant World, Ya. el concierto de Final Fantasy, que tocan temas de distintos Final Fantasy, Ya. y tiene ahí unas canciones, nuevas versiones de las canciones del set, pero que son increíbles. Ya. Y cuénteme, Don ¿por qué eligió este juego? Porque este fue el juego que es mi juego favorito de la vida. Para Ya. mí es el mejor juego de la Super Nintendo, porque acá obviamente tuve que aprender aún más inglés, no tenía de otra, porque tenía que saber lo que estaba pasando. Y el hecho de que, a ver, tomarte un poco de la experiencia. Este juego lo jugué en emulación, ¿ya? Ya. Y bien, yo tenía, en ese momento teníamos una serie de emulaciones. Entonces el nombre Final Fantasy me llamó la atención. Que lo coloqué. Y bueno, aquí no contamos con material de audio, pero si ustedes escuchan la introducción del juego, musicalmente, bueno, me he dado a entender de que yo me fijo mucho en la música de los juegos. Eh, la introducción para mí fue como, ya, ¿qué es esto? O sea, esa parte, esa entrada de órgano, por así decirlo, obviamente en beats, pero la entrada de órgano y después la presentación de la aventura Ujú. y te cuentan rápidamente lo que es el background del juego,
y después te presentan a los personajes que vas a empezar a usar, y viene la introducción, que no sé si está en el material de apoyo, tendría que estuviera. Creo que Que está, no sé si es el tráiler o la intro lo que encontré. el que estamos viendo ahora es el tráiler de la versión portada a PlayStation, Ya, que muestra parte de los personajes del juego, ya. pero la introducción del juego mismo es el opening, la canción opening, con el avance de 3 robots hacia una ciudad, dado que se encontró magia, un ser mágico. Ya. Entonces, como en el contexto del background de la historia, la magia no existe en este mundo, y cualquier aparición de cualquier ente mágico llamaba la atención de un imperio que estaba gobernando este mundo, y mandan a 2 soldados y a la protagonista a investigar qué es lo que sucede y tomar control, posesión de este ser mágico. Ujú. Entonces, ahí nos introducen un poco la backstory de la guerra, o sea, de una antigua guerra que hubo que eliminó la magia. Y además, la presentación de la protagonista, que no sabe quién es, no sabe a dónde va y por qué hace lo que hace. Porque sus recuerdos y su mente fue tomada posesión y control por el imperio, por este imperio. Y después, bueno, más Ya. adelante los juegos te explican por qué así. Pero tienes una persona que se llama Terra, o Tina en la versión japonesa, que despierta de este sueño. De hecho, nota al margen, muchas de las canciones del soundtrack están asociadas a los personajes y están asociadas a eventos del mismo juego. Entonces la canción Awakening, que es una especie de no me acuerdo técnicamente cómo se llama, pero es una melodía con respecto al tema central. Ya. Entonces despierta y empieza a descubrir de que más que pensar, empieza a sentir. Y empieza a sentir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces el juego te plantea una situación que uno puede considerarla trivial, pero para mí en ese instante Ya. era, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? Yo tengo un poder, algo oculto, y ¿a dónde voy a llevarlo? Todos tenemos, yo soy de los que plantea de que todos tenemos un poder, como así decirlo, una habilidad que trasciende más allá del individual, siempre en lo social. Entonces este juego para mí me plantea la base de esa manera de ver las cosas, a pesar de otras circunstancias en ese tiempo en la vida, pero como que aquí tenía mi escape, era mi mundo ideal. Esa es Ya. parte un poco de la introducción de por qué. O sea, yo tengo muchas más razones, pero no voy a alcanzar a decirlas todas. Pero el hecho de que esta protagonista tiene esto, y además empiezan a aparecer los otros protagonistas, porque este juego no tiene, en estricto rigor, no tiene un protagonista claro. Tiene a alguien que cataliza la aventura, que es Terra, que puede ser, yo considero para mí la protagonista del juego al final de cuentas, pero el resto de personajes tiene su propia historia. Y estas Ujú. historias tienen paralelos y después convergen, y van convergiendo, es como que van en paralelo y de repente se cruzan y después se separan y después viene una tercera, ¿cachai? Y se empiezan a cruzar todas. Entonces, argumentalmente y de manera de guión, el juego es para mí perfecto. Ya. Porque todos los personajes, y esto es lo más importante, al final tú tienes acceso a 14 personajes de este juego. Y uno como quizá un poco Pokémon, por así decirlo, ¿no? Uno tiene acceso a 6 Pokémon y ahí jugarás con esos 6 siempre, o puedes ir rotando. Bueno, cuando tú tomas este juego en principio, o sea, de los 14, 12 personajes tienes que tenerlos relativamente bien equipados. Este juego te obliga a jugar con todos los personajes. Si tienes uno débil dentro de lo que va al endgame, te complica la vida. Y tienes que darte vueltas por el mundo a entrenar, no sé. Pero cuando tú percibes de que, digamos, yo siempre digo, trato de decir, en un punto de vista sentimental, que los 14 son necesarios para la pelea final, aquí nadie sobra. No hay un personaje que sobre.
todos tienen su historia, todos tienen digamos, sus objetivos, sus intenciones, su manera de percibir las cosas, sus sentimientos, y eso te lo plantean muy, muy categóricamente. O sea, yo, una vez que, más que en las películas, por ejemplo, que siempre apuntan como a una emoción o un pack, acá tienes 14 cosas distintas. 14 manejos de emociones, 14 manejos de personalidad, 14 manejos de gameplay, porque cada personaje tenía su gameplay Yeah. o su especialidad. Terra la magia, Locke el robar, Cell es digamos, el tanque, por así decirlo, de magia. Tienes también, tienes por ejemplo a Edgar, que era el maquinista, tienes a Sabine, que era el monje, y cada personaje tiene su gameplay y sus propias habilidades. Entonces, para mí era novedoso en ese sentido de que cada uno tuviera su especialidad. Y el saber ocuparla y saber darle la precisión que correspondía era algo que para la fecha del juego era como, oye, ¿qué es esto? O sea, para mí esto es una cosa que yo no es demasiado. O sea, realmente me cautiva por eso. Y además también la historia central. O sea, esto es un juego que parte algo oscuro, se pega un momento de inocencia, un poquito de digamos, irse para adentro sentimentalmente y emocionalmente. Y al final cada personaje tiene su caída, por así decirlo, y tiene que después salir a sacarla, a entender su rol, su momento, para llegar a un final que es totalmente satisfactorio para los 14 personajes. O sea, todos evolucionan, todos aprenden madurez de personajes, o sea, madurez de 14 personajes a la vez. O sea, por favor, dime otro juego que sea así. ¿Ya? No sé. Entonces, son tantos los elementos que tiene este juego. Y no solo el aparatado gráfico, si bien no es el más óptimo, pero los sprites. O sea, tú vas a la pantalla de opciones y los sprites, cada personaje con su sprite categóricamente identificado. O sea, tú los podés diferenciar bien. No todos eran iguales. Y entonces, como estos protagonistas, y tienes están estos 14 protagonistas, también tienes al villano. Que el villano, en principio, tú no sabes quién es. Tú crees que es uno, pero al final resulta ser otro. Y para mí, el villano es un homenaje al Joker. Ya. Porque es increíble. O sea, Kefka es y será el mejor villano de Final Fantasy. Ya. Porque además, y aquí voy a entrar en un terreno que quizás puedo estar algo equivocado, porque no estoy consciente muy bien del 15. Pero el 15 también tiene como una trama o una parte de la trama que hace un poco lo que hizo Kefka en el 6, pero me gustaría hacer solamente en el 6. Aquí el villano gana. El Como villano debería ser, gana. como debería ser, ¿Ah? siempre gana el malo. ¿Cómo? Que siempre gana el malo, pues así debería ser. Claro. Acá tu misión no es detener al mal, es sacar al mal, eliminarlo. Ya. Porque el mundo vive su habitualidad. Y por la ambición de un imperio, cualquier nota al margen, cualquier parecido a la realidad es solo conciencia, el mal o sea, este mal busca adueñarse del mundo, tener el control del mundo. Ya. Pero este villano, Kefka, que sale de la sombra en un instante, Pero él no a tiene, decir, es que no cacha nada del juego porque él no tiene relación con el imperio. O así. sí, pues, él tiene razón con el imperio, pero es como un general del imperio. Ya. No es más que eso, un general. Ya. No es quien toma las decisiones. Pero cuando llega el momento álgido del juego, cuando se ve que el mundo va a ser destruido, este personaje toma el mando de todo y manda todo a la punta del cerro, asesinando al emperador y él tomando control del poder ancestral. Y él y los protagonistas no logran detenerlo.
Él Ya. cumple su objetivo. Oye, pero estáis contando el juego, pues, no estáis Estoy diciendo contando parte de la porque trama. Yo estoy es que, quiero explicar. es que te estáis alargando mucho ya. Me estáis aburriendo. No, estoy en los tiempos. Me estoy tomando el tiempo. No, estáis pasados, estamos pasados ya. No, Sí, no, no. sí. Entonces la cosa es que cuando Kefka logra su objetivo, los personajes tratan de escapar, pero son derrotados al final. Y después partes en el segundo acto o macro acto, el mundo de la ruina, donde el villano ganó, se adueñó del poder de los dioses y destruyó el mundo. Pero no lo destruye así como una explosión del planeta. Lo destruye como él quiere destruirlo. Él decide qué vive y qué muere. Es un dios. Y tú tienes que destruir a ese dios, a este falso dios, por así decirlo. Y ahí ocurre el segundo background de la historia, donde los personajes empiezan a maduran y empiezan a darse cuenta de que la única manera para derrotar a este villano es con todos. Ni uno sobra, como decía al principio, ni uno sobra. Ujú. Entonces, esa evolución de personaje está con una guinda de torta, que es el final. La pelea final contra Kefka, tienes que pasar por todo. Te manda al infierno, llegas a las puertas al purgatorio, llegas al mundo de los humanos, llegas al cielo y peleas con Dios. Para mí no hay mayor, para mí el mensaje es claro. Si tú quieres llegar arriba, tienes que partir desde el mismo infierno, en este caso el purgatorio. Y esa batalla, cuando te dan la manera de hacer esa pelea, si los personajes están a nivel de de este jefe, el jefe final, si estás a nivel, te toma mucha dificultad. Si estás sobre nivel, obviamente, como cualquier juego de RPG, si estás sobre nivel, ya, listo, pasaste. Pero si estás a nivel, te complica mucho. Y tienes que ser muy inteligente con tus decisiones en el momento de elegir a los personajes. Ujú. Entonces, toda esa evolución y camino que tienen los personajes, los jefes, en este caso, el jefe final, como te digo, es la trascendencia de ir de abajo a arriba, pasarte por el infierno, peleaste contra los humanos, llegaste al cielo, a los guardianes del cielo, y después peleas contra eso. Y eso un poco me lo cuento, podría seguir más, pero la idea no es extenderme Sí, ya mucho. me estoy quedando dormido. Gracias por el respeto. Yo solo quiero decir también de que este juego para mí lo significa todo, porque plantea muchas cosas, muchas ideas, muchas frases tomadas de distintas culturas, puntos de vista, que son para una persona que necesita, no sé, digamos, una ayuda, una guía. Es muy interesante leer un poco o entender la filosofía detrás de este juego, porque la historia es maravillosa y todo lo que está atrás es maravilloso. Y además, para ir cerrando, el soundtrack de este juego para mí es perfecto. No hay mejor soundtrack de cualquier otro juego en el mundo mejor que este. Y las versiones orquestadas o los remaster o los remakes que han hecho de las canciones de este juego, yo les invito a que las escuchen, particularmente la Dancing Mad, que es la canción del final, que esa es para muchos la Bohemian Rhapsody de los videojuegos. Eso, quiero cerrar aquí porque podría hablar más, pero no es la idea. Ya, me parece. No voy a opinar nada porque nunca he jugado ningún Final Fantasy, así que no tengo idea de Final Fantasy y no quiero decir alguna estupidez. Así que muchas gracias, don Fede, por la charla de Final Fantasy VI. En soliloquio. Claro. Eh, ¿Pasamos al siguiente tema o lo dejamos hasta aquí nomás? No, pues si usted tiene un segundo juego. Ya podemos darle unos 20 minutos más. Sí. Ya. Entonces, dejando atrás ese gran juego, Final Fantasy VI, pasamos
a otro gran juego con una gran historia. Y una gran historia que lo involucra a los dos. Además, Porque gracias a ese juego nos conocimos. exactamente, Exactamente. allá en el De, 2011. ¿De qué estaban hablando este par de pelafustanes, dirán nuestros viewers? Nada más, ni nada menos, ni nada Nada más. más, ni nada menos que The World of Warcraft. ¿Por qué World of Warcraft? Bueno, es difícil decirlo, porque este juego como que ha significado como una gran parte de mi vida y de tu vida también en su momento. Sí, Bueno, yo todavía sigo jugando, así que yo no. eh, es como difícil describir lo que significa porque es un gran juego, pero más que un juego es como una historia de la que eres parte. O sea, ¿Cachai? una vida. Es como una vida virtual, se podría decir, de este juego. Así es. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? A ver. Como que es básicamente crear como una vida paralela en un mundo virtual donde eres como libre de hacer lo que te plazca sin consecuencias legales o sin o sea No sin sea, hay no consecuencias reales. te estoy leseando nomás. Y bueno, sí, para no ponernos lloricones, bueno, elegí la intro de una de las expansiones. Bueno, todo partió primero en Warcraft 3 o la serie Warcraft, que es de Blizzard. Por allá por el año no sé cuándo salió el Warcraft 1, Orcs and Humans. Creo que el 90 y algo, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Orcs and Humans. Ese fue el primer Warcraft que salió. Para no dar mal el dato. 1994. Me salió antes que Pokémon, pero lo jugué después. Ujú. Pero no. De hecho, creo que me recuerdo haber jugado Warcraft con un tío. Eh, el primero, el 2 y después el 3. Y el 3 fue como que marcó el salto a lo que sería después World of Warcraft, completando la historia. Así es, era Y al principio complemento la ya. historia. Sí, pues ya lleva, ¿cuánto? ¿15 años? 15, 16 años Sí. desde el lanzamiento en 2005, 2006 por ahí, Ujú. donde se lanzó World of Warcraft. Porque ya había jugado Warcraft 3 y creo que uno de los juegos más bacanes de la historia de juegos, de entre rol, de RPG y todo, y con una gran historia, porque tiene una historia que te atrapa el juego. Entonces, y te involucra a ti porque tú básicamente vas contando la historia. Eres tú quien cuenta la historia básicamente de lo que te va pasando. Tú es lo que es la historia. Claro, tú eres como en sí no eres el protagonista, pero eres como quien cuenta la historia. Porque eres tú el que maneja los personajes, tú eres el que define la estrategia de lo que va a suceder en cada una de las etapas, etcétera, etcétera. Entonces finalmente tú eres como quien forja la historia que va a suceder en ese. Ujú. Aunque obviamente hay como finales preestablecidos, pero el camino eres tú el que lo define. Entonces eso era como muy genial en ese juego. Y después fue el salto a World of Warcraft. Y en esa época igual el primer World of Warcraft, el Vanilla, nunca lo jugué. Así como de manera oficial. Porque era de suscripción. Y yo era chico, entonces no había dinero para pagar la suscripción. Y ahí entran los servers piratas. Y ahí es donde entran los servidores piratas. Me acuerdo que jugué en varios servidores, anduve con varios servidores piratas de Vanilla. Pero ninguno duraba mucho tiempo, pues. Entonces como que después de un tiempo dejé de jugarlo.
Hasta que un fatídico día del 2000. Es que después, como cuando salió Lich King, la expansión de Lich King, ahí jugué cuando en un servidor español. Ya. Hasta que ¿Qué hacer? lo ¿Puedo hacer un cerraron. alcance ahí? Sí. Un pequeño alcance. Imagínense que Warcraft 3 te cierra con el Lich King, Ah, claro, con el ascenso del con el rey ascenso del Lich King, de Lich King y a esa expansión trono. de WoW te venía a decir conectar directamente con ese Claro, te personaje. conectaba como. Porque las Sí. versiones anteriores, el Vanilla, no tenía muchas historias relacionadas a Warcraft 3. No, era para el mundo extendido. Como que las historias principales no tenían relación. De hecho, uno podía encontrar varios de los personajes que salían en el Warcraft 3 Ujú. repartidos por el mundo y todo, por las ciudades, Claro, en ciertos lugares específicos, pero como que no continuaba la historia de ellos dentro del primer claro. Warcraft, o sea, World of Hasta, Warcraft. hasta que Lisa se pegó al cachofazo Sí, y llegamos a Lich King. y después lanzaron The Burning Crusade, donde ahí trataron de conectarlo un poco más a lo que fue Warcraft 3, Claro, porque aparece Illidan y todo, y tratan de darle continuidad a lo que pasó con Illidan después de su pero derrota tampoco funcionó. después de su derrota contra el Rey Exánime. Porque Sí, hubo una batalla ahí con dos personajes principales y ganó el rey Lich y ascendió al trono de hielo. Bueno, no les voy a contar toda la historia aquí porque no, 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 eso ya es la un viaje. historia detrás de World of Warcraft, o la historia que cuenta World of Warcraft es infinita y enorme. Es para leer libros, para ver Claro, videos y todo. Ya. claro, Pero pero bueno, más que no quiero contar como qué es la historia de World of Warcraft, la historia de World of Warcraft. no, no, yo Entonces solo te quiero quería, contar como mi experiencia. espera, yo solo te quería acotar de que la expansión Lich King es la más exitosa. Claro, fue de las más Esa es la exitosas. conexión. Porque, como les digo, venía a conectarte directamente con el qué pasó con el Lich King en Warcraft 3. Sí, entonces Y tenía ahí es como, ese ya, ahí la novedad. gancho que era porque como el principal personaje de Warcraft 3 se convirtió en el Lich King. Entonces, y ahí fue que conectó con esa expansión. Entonces, yo empecé a jugar en ese servidor español y todo, hasta que lo cerraron. Y después salió esta gran versión de Cataclismo, que era como una continuación de después de Lich King. Y ahí estuve vagando por varios servidores piratas de WoW, el Cataclismo. Hasta que llegamos a un servidor, lo nombramos, ¿no? El No me no- acuerdo cómo se llama. Se No me acuerdo cómo se llama llama. Clandestino, Clandestino Ah, WoW. clandestino, ¿verdad? Clandestino WoW se llama. ¿Verdad? No me acuerdo. Servidor de mano de un chico. Bueno, el servidor era como el hoyo, sí. Habían como tres pelagatos. Y era casi evento nacional que hubiera Battleground disponible. Porque nunca había nadie para jugar. Bueno, la cosa es que, bueno, jugamos en ese servidor y ahí conocí a Doreste, jugando Ya, World of Warcraft. justamente. Ahí conocimos a este tipo y empezamos a jugar. Y después ya cabreados de saltar de servidor pirata, ser pirata, Llegó salió. el momento del No, es salto. que esa época salió que en el web oficial podía hacer como una cuenta de prueba La cuenta prueba. que te permitía subir hasta el nivel 20 y jugar así gratis hasta el nivel 20. Así es. Entonces ya vamos a probar el oficial. Po. Y ahí como que nos enganchamos y teníamos un grupo con los que jugábamos y partimos para juego oficial en Cataclismo. Y por eso Cataclismo es como la, como la expansión que más nos marcó por lo menos nosotros porque ahí nos conocimos y ahí empezamos a jugar en el servidor oficial. Entonces y ahí ya no hubo vuelta atrás. No hubo No. vuelta O sea, atrás. para mí sí. Para mí sí hubo vuelta atrás. No, para mí no hubo vuelta atrás porque es un juego que no quiero decir así como que te llena, sino que como que siempre tienes algo que hacer, a pesar de que siempre te quejas de que no hay ni una cuestión que hacer, es como que en verdad siempre hay algo que hacer, porque es como un mundo abierto, un mundo libre, puedes como
casi como vivir la vida de tu personaje en el juego y hacer varias cosas, dedicarte a lo que queráis. O sea, dentro de los límites del juego, obviamente, o no, no cualquier cosa. Y bueno, y World of Warcraft como que también influenció caleta la vida personal. O sea, gracias a World of Warcraft casi me echan de la universidad y todo. Como Sí, me acuerdo. para el dato freak Algo me acuerdo. por jugar WoW, me eché todos los ramos, ¿cómo se dice? Bueno, hoy día lo tomo con humor, pero en ese momento no. Pero me recuperé. Y, y eso, pues, no sé, es que no quiero entrar a contar como historia del WoW, sino que es lo relacionado a WoW, lo que me marcó. El conocer a ciertas personas, el interactuar, en jugar el juego que te marcó desde una época de... Es como continuar tu vida, porque inició con el Warcraft 3, o sea, con el Warcraft 1, en el 90 y tanto, y continúa el juego hasta el día de hoy, porque es la misma historia que ha sido como extendida y completada. Así En es. algunos momentos de mala manera, sí, y otros momentos de buena manera. Así es. Entonces, eso, no sé qué más agregar. Ya se me... No, pues agrega un poquito de cómo funciona el juego. Es que más que entrar en detalle de cómo funciona el juego, porque igual es tedioso explicarlo cómo funciona WoW. Ah, yo lo puedo explicar. Pero es como, o sea, básicamente tú creas un personaje, Ujú. Un que y avatar. este personaje son distintas razas. Hay humanos, orcos, elfos, trolls, tauren, que son como las vacas, Y cada gnomo, uno. enano y todo. Y claro, cada una de estas razas tiene habilidades específicas para esa No, raza. y pertenece a una facción. Claro, el principal es que este juego es de facciones. Entonces hay dos facciones, la Alianza y la Horda. Así es. En la Alianza está como la raza principal, entre comillas, los humanos, y en la Horda la raza principal, entre comillas, los orcos. Claro. Entonces, y ahí hay varias razas que se alían a cada bando. Entonces, supone que estos bandos están peleando entre sí constantemente. Entonces, cada bando tiene su raza, cada raza tiene sus clases. Las clases vendría siendo como la especialización de vida que uno tiene, que puede ser ya sea cazador, guerrero, paladín, mago, brujo, etcétera, etcétera. Que es como tu escuela de aprendizaje de arte, una cosa así. Tu arte o especialización que quieres elegir. Entonces, el sistema es un MMORPG, que es Multi-Massive Online Role Playing Game. Entonces, se juega en línea y hay un montón de gente que sube de nivel eh, eh, a través de distintas zonas. Hay un mapa grande del mundo que puedes recorrer a pie y conocer distintos como, ¿cómo se podría decir? Ambientes y zonas. Y básicamente va a ir leveando. O sea, si, como dicen en los juegos, es caminar, golpear, saltar. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Claro. Es Y además clic, del nivel, clic y jump, clic, jump, clic, jump, clic, además jump. del leveo, tienes también el tema de las armaduras y las armas. Claro, entonces hay un montón de asociados que tienen que ver con las armas, la armadura, Profesiones. profesiones, distintas mazmorras que podéis visitar para conseguir mejores objetos, distintas raids, distintos jefes. Hay jefes de mundo, hay jefes de mazmorra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en general, para no entrar tanto en detalle porque si no vamos a estar hablando hasta mañana. Ujú. Y bueno, eso. World of Warcraft ha marcado altos y bajos en mi vida, como les decía. Gracias a eso los conocimos. Eh, Hasta el día de hoy sigo jugando, aunque ya estoy muy aburrido de este parche, pero sigo farmeando cosas. Como les decía, siempre hay algo que hacer, aunque me queje que estoy aburrido de WoW. Y bueno, siempre termino volviendo, siempre digo que lo voy a dejar y siempre termino volviendo. Porque es que es un juego que no tiene fin, no tiene un final. Entonces, si bien es cierto, se lanzan parches y actualizaciones en cada uno
de las expansiones y esa expansión en algún momento llega a su fin, obviamente, pero ese no es el fin del juego, sino que viene como una nueva aventura, se podría decir. Entonces es un juego literalmente que no tiene final. O en no sé si en algún momento estarán pensando en algún final. Pero Blizzard siempre dice que cuando sale una expansión ya tienen pensada al menos 3 expansiones más. Entonces, al menos en el corto plazo, mediano plazo, no va a haber un final como visible para World of Warcraft. Y bueno, siempre ha sido un buen juego, así que... Y después tu avatar como que sentís que eres tú mismo, entonces como que ya tu personaje principal ya eres como tú en el juego nomás. Entonces igual uno se pasa su rollo y como que sentís que eres tú. Y No, se sí. pone medio loquito, entonces ya empieza a disociar y todo. Y esa es mi experiencia con WoW. No sé, no se me ocurre nada más que decir. Yo acotar de que esto lo empecé a jugar en la universidad en el año 2007, 2007 Ujú, 2008, en el server de, o sea, con Lich King, con otros amigos, y ujú. después en el tiempo lo dejé stand-by hasta que en 2011 lo retomé por tomarlo, sí. Unos amigos me dijeron, oye, pero tomamos WoW, ya, ok, tomamos WoW. Y ahí, claro, buscamos un server y ahí estaba clandestino, donde nos conocemos con varios. Y ya Clandestino. después Ay, pagamos traje. que era penca ese servidor. Oye. Yo me O metí. sea, sí, mira, en retrospectiva, así como mirando así como para allá, era bien penca el servidor. O sea, Y yo lo pasé bien. el... No, sí, de que lo pasamos bien, ¿no? Eso estamos completamente de acuerdo. Así que... Y había poca gente, éramos casi nosotros nomás los que jugábamos en ese servidor. Po. Éramos un grupo, éramos no más de 10 creo, que los que jugábamos en la horra Sí, lo pasamos bien. y en la alianza no había casi nadie. No, Entonces cuando se conectaban, todos, me acuerdo que se conectaban todos, estaban los 10 en la alianza y los 10 en la horda, era como, ya, hagamos BG, Battleground, que era un sistema de PvP, entonces, y era casi evento, como les decía al principio, era evento nacional de que había Battleground disponible, porque era imposible hacerlo si así no es. habían 10 personas por lado. Y bueno, lo pasamos bien, yo creo. Después con el salto, y ahí ya hubo un poco más de distanciamiento, pero se pasó bien en su momento. Sí, lo sabía. Así No, y que un buen acordar de juego que, World of Warcraft. Nunca jueguen World of Warcraft porque es muy adictivo. Van a terminar locos. ya, yo les puedo contar de que me sumó Lucho, y me metí a este server, después nos fuimos a Pagado, y duré 2011, 12, 13 y 14. Pero ya en 14, obviamente, gracias a la vida, entré a trabajar formalmente, así que redestiné los recursos, otros, habían otros objetivos, otros tiempos, así que ahí me dediqué a otras cosas y abandoné WoW. Sí, po. Y después Esa fue la razón. bueno, después yo, o sea, yo pagaba la mensualidad y después salió un sistema para pagar con oro, con la moneda del juego. Sí, porque esa es otra polémica. Y ahí ya no gasté ni un peso más, weón. Puedes Así es, farmear como loco, así, y pagáis el juego, así, se paga solo. Te paga jugando, así que no tenéis que gastar ni un peso ahora. así O es. sea, obviamente tenéis la barrera de la entrada y tenéis que pagar la como Expansión. la entrada, que es básicamente pagar el juego, más la expansión de turno y la primera mensualidad. Porque sí o sí tenéis que pagarla porque no alcanzáis como a aliviar lo suficiente para después obtener el suficiente oro para pagar con el oro del juego. Pero después puedes jugar prácticamente gratis. O sea, Así es es. cosa de dedicarle un poco, ¿no? Y tampoco hay que dedicarle la vida. O sea, al principio No, yo igual le dedicaba la vida al juego, como estaba en el colegio, y en la después U. en la U, ahí como que ya me calmé un poco y jugué menos. Pero con la ficha ya no era necesario darle la vida al juego. Porque es Exactamente. muy adictivo. Porque el progreso es casi constante e infinito. Entonces siempre puede ser mejor. Entonces no puedes parar de jugar en algún momento. O que haya atrás. Así que eso.
ese sería el capítulo de el día de hoy. Yo No les sé invito a... si Les quieres agregar algo. invito... No, les invito a que a los juegos que mencionamos aquí los jueguen, los revisen. Hay videos de gameplay en YouTube, por ejemplo, donde uno puede repasar algunas cositas. Ya. En el caso de WoW, si sienten la curiosidad, paguen, O entren a la sea, prueba está la y versión de prueba. Pueden entren a la jugar la prueba, versión. sientan lo que significa esto y, y nada, eso. Pues. Bueno, Pokémon y Kirby ya lo pueden jugar prácticamente gratis con todos los emuladores que hay. A ver que Final Fantasy VI también. Final Fantasy VI también. Y WoW es más complicado por el tema de que hay que Claro, pagar al menos la entrada si quieren jugarlo completo. claro. Yo reitero la invitación a que particularmente jueguen Final Fantasy VI. Ujú. Yo de verdad siento que entrega unos mensajes bastante interesantes de las perspectivas de la vida, crecimiento personal y derrotar y destruir el mal, al final de cuentas. Porque este juego tiene muchos detalles y cositas que son bastante más cercanas de lo que uno podría pensar. Buen juego. Bueno, WoW tiene una historia enorme que han cambiado. Bueno, yo me he comprado los libros y todo que cuentan la historia. Tiene un montón de anexos para contar la historia, porque con el juego ni el juego es autosuficiente para contar la historia. Hay No, libros, hay videos, hay cuentos y todo de WoW. Así que eso. eso. Estamos cerrando entonces, don Fe. Estamos Estamos cerrando el cerrando. boliche. Vamos cerrando el boliche. Así que bueno, Gente, muchas gracias por su compañía, por quedarse en esta casi hora y media de programa. claro. Nos vemos el miércoles. Tema a discutir en pauta, pero vamos a tratar de darles algún otro contenido entretenido de los que Ajá. podamos aportar. Así que eso. Muchas gracias a todos Gracias a todos. por No se olviden estar. seguirnos. No me quite la frase, pues, no me quite la frase. Esa es mi Ah, frase. Yo soy el encargado aquí ok, voy a hacer propaganda. de las redes sociales, así que déjeme Voy a cerrar a hacer, mí, po. voy a hacer propaganda al 6%. Ya. Hazle un bailecito, algo, no sé. No, ahí no. Eh, ¿Qué está diciendo? Ya, muchas gracias por quedarse hasta el final a los que se quedaron. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales ahí arriba. Mundo Uno Podcast. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Los links los pueden encontrar en la información aquí del canal de Twitch. Y eso, muchas gracias. Vamos a estar publicando. Bueno, el video de hoy lo vamos a subir a YouTube también para que puedan repetirse si es que no estuvo muy fome. Así que eso, muchas gracias. Nos estamos Chao, gente. viendo en una próxima oportunidad. Gracias gracias a Tonete. Estoy guardando este otro. Así que muchas gracias y nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Chao.